Por primera vez desde su descubrimiento, el tenue rastro de 3I Atlas, un posible objeto interestelar, ha desaparecido de todos los telescopios activos del planeta. Los astrónomos confirman que su señal cayó por debajo del umbral detectable, justo cuando se desliza detrás del Sol, entrando en un apagón de 5 semanas donde nadie podrá seguir su trayectoria. Ese apagón sería algo normal, si no fuera por un detalle inquietante. Pocos días antes de perder el contacto, el sistema JPL Horizons revisó silenciosamente su órbita. La zona de incertidumbre se amplió y ahora roza el plano orbital de la Tierra para mediados de 2026. Un impacto sigue siendo extremadamente improbable. Pero las matemáticas han cambiado. Los mismos modelos que antes ubicaban a Atlas cerca de la órbita de Marte, ahora trazan la línea un poco más cerca de casa. La pregunta ya no es si Atlas es peligroso. La pregunta es, ¿por qué cambiaron los datos? ¿Y por qué dejaron de llegar justo cuando el objeto desapareció detrás del Sol? Cuando regrese, ¿qué revelará sobre nosotros y sobre lo que aún no podemos ver venir? A finales de septiembre de 2025, justo antes de que 3I Atlas quedara oculto por el Sol, un último conjunto de observaciones desde la órbita de Marte refinó su trayectoria. Usando datos de las misiones Mars Express y Trace Gas Orbiter, los equipos del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra del JPL actualizaron la órbita. Una excentricidad de 1.47, una inclinación de 33 grados y una distancia al Sol de 0.26 unidades astronómicas, unos 39 millones de kilómetros. En su punto más cercano al Sol, la velocidad estimada alcanza los 60 kilómetros por segundo, similar a otros visitantes interestelares conocidos. Eso, por sí solo, no es alarmante. Lo que llamó la atención fue cómo se amplió la región de incertidumbre tras incorporar los nuevos datos. Las últimas simulaciones mostraron un borde de esa zona cruzando la distancia orbital de la Tierra en 2026. Era solo una coincidencia geométrica, pero suficiente para exigir una verificación cuidadosa. Nadie dentro de la comunidad habló de un escenario de impacto, pero por primera vez la órbita de Atlas se acercaba al vecindario de la Tierra. Las probabilidades siguen siendo diminutas, pero el patrón bastó para encender nuevas simulaciones. Y justo cuando esos números aparecieron, el flujo de datos se congeló. Normalmente, las actualizaciones del JPL y el Minor Planet Center llegan con un ritmo constante, pero para 3I Atlas, todo se detuvo en seco a inicios de octubre. No hubo nuevos registros públicos después de las observaciones desde Marte, y durante semanas los archivos de la ESA aparecieron vacíos. Un retraso corto puede ser normal, pero un silencio de casi un mes, con archivos incompletos y metadatos faltantes, despertó la atención de la comunidad amateur de rastreo orbital. Varios analistas notaron que imágenes esperadas de las cámara estéreo de alta resolución de Mars Express aparecían como recibidas, pero nunca fueron publicadas. La NASA y la ESA solo emitieron comunicados genéricos sobre una revisión de integridad de datos, una frase que suele significar que los fotogramas están siendo revisados por errores o interferencias cósmicas. Pero para los observadores externos, el silencio resulta demasiado conveniente. Podría ser una simple demora técnica, o tal vez algo más. Lo cierto es que el apagón comenzó justo cuando la nueva geometría orbital acercaba a Atlas al camino de la Tierra. ¿Por qué desaparecieron los registros justo cuando los números apuntaban hacia casa? Para entender la preocupación hay que visualizar su órbita. 3I Atlas entró al sistema solar en un ángulo pronunciado, unos 33 grados sobre el plano de los planetas, acercándose desde arriba. Su punto más cercano está dentro de la órbita de Mercurio, y luego se aleja hacia las constelaciones de Hidra y Centaurus. Trazado en 3 dimensiones, el punto donde su trayectoria cruza el plano del sistema solar queda cerca de la distancia orbital de la Tierra. A medida que se aleje en junio de 2026, esa línea se situará a solo 0.02 unidades astronómicas, unos 3 millones de kilómetros de la órbita terrestre. No es una predicción de acercamiento, sino un margen de incertidumbre, pero lo bastante estrecho como para seguir observando. Los astrodinámicos comparan este caso con los primeros cálculos de Oumuamua, que también parecía acercarse a la Tierra antes de que se ajustaran los datos, y se espera que ocurra lo mismo aquí. No hay alertas oficiales ni boletines de riesgo. Todos los modelos serios siguen clasificando a 3I Atlas como un visitante interestelar inofensivo. Aún así, la geometría merece respeto.
Los errores crecen con la distancia y pequeñas desviaciones pueden parecer cercanías peligrosas. La geometría no predice peligro, pero tampoco lo descarta. Con los canales oficiales en silencio, el vacío se llena solo. Mientras 3i Atlas se esconde detrás del Sol, los foros y redes se inundan de teorías. Algunos usuarios aseguran ver diferencias entre los datos del Minor Planet Center y los del JPL Horizons. Otros dicen que son simples redondeos matemáticos. Pequeñas discrepancias, fracciones de unidad astronómica, se convierten en grandes titulares. ¿Trayectoria ajustada otra vez? ¿Corredor de impacto extendido? En realidad nada de eso indica peligro. Solo son recalibraciones normales mientras Atlas se aleja del rango de observación. Pero la atención pública recuerda episodios anteriores, como el de Dossi Borisov en 2019. Cuando la falta de datos dio paso al rumor, las agencias espaciales repiten que las trayectorias interestelares son inciertas hasta que el objeto reaparece. Pero las aclaraciones nunca viajan tan lejos como las especulaciones. Para los profesionales del campo, este episodio se ha convertido en un caso de estudio sobre cómo unas pocas semanas de silencio pueden resonar más fuerte que cualquier conferencia de prensa. La ciencia no ha cambiado, solo la narrativa. Cuando los números dejan de fluir, la imaginación ocupa su lugar. Antes de la pausa de datos a principios de octubre, las sondas Mars Express y Trace Gas Orbiter capturaron débiles lecturas espectrales de 3i Atlas mientras cruzaba la órbita de Marte. El análisis preliminar reveló algo inesperado. La emisión dominante era dióxido de carbono, CO2, no vapor de agua. En la mayoría de los cometas, el agua es la principal responsable de la actividad cuando se acercan al Sol. Pero en este caso, la firma de H2O era débil o inexistente, mientras que el CO2 y otras moléculas de carbono aparecían inusualmente intensas. Las comparaciones iniciales con espectros de laboratorio mostraron otra anomalía, una proporción níquel-hierro más alta de lo normal en las líneas metálicas de emisión. Ese patrón es típico de materiales densos y refractarios, no de hielos volátiles. Aunque las incertidumbres son grandes, la interpretación temprana sugiere un núcleo seco y masivo, posiblemente más rico en metal y carbono que un cometa común. Si eso es cierto, cambia todo sobre su comportamiento bajo la luz solar. Un cuerpo denso y con poca volatilidad produce menos chorros de gas y menos presión solar variable, lo que lo hace más estable, pero también más difícil de predecir usando los modelos tradicionales. La física sigue siendo correcta, pero la pregunta queda en el aire. ¿Podría ser la densidad lo que oculta su verdadera trayectoria? Cuando se registraron los primeros datos espectrales, los equipos de modelado comenzaron a probar cómo un cuerpo seco y metálico podría comportarse al moverse por el sistema solar interior. Ingenieros del JPL y del Grupo de Dinámica Planetaria de la ESA realizaron simulaciones para ver si un núcleo con bajo contenido de volátiles podría alterar ligeramente su curso bajo la radiación solar. Los resultados fueron reveladores. Una superficie reflectante, rica en níquel, absorbe y reemite energía de manera desigual, generando lo que se conoce como efecto Yarkovsky, una leve propulsión térmica que puede cambiar lentamente la órbita de un objeto durante meses o años. En un visitante interestelar de 1 kilómetro de tamaño, el cambio sería de decenas de kilómetros, no millones, pero suficiente para complicar las proyecciones a largo plazo. Los investigadores también compararon la curva de luz de Atlas con las de Oumuamua y Borisov. Mientras Borisov mostraba grandes fluctuaciones por la expulsión de gas, Atlas se mantuvo estable, lo que sugiere una rotación lenta o una forma compacta. Cualquiera de esas características puede ocultar pequeñas aceleraciones que normalmente ayudan a ajustar las órbitas. En talleres realizados a principios de noviembre, los dinámicos describieron la situación como asimetría informativa. La geometría del objeto puede ser común, pero su física parece diseñada para ocultar fuerzas sutiles pero significativas. Nada de esto implica control o intención. Solo muestra cómo la falta de datos puede amplificar la sensación de misterio. Aún así, mientras las simulaciones avanzaban, todos llegaron a la misma conclusión. Incluso cuando las ecuaciones encajan, los modelos siguen siendo solo aproximaciones de algo que nunca hemos visto de cerca. A veces, lo más difícil de predecir es la ausencia de comportamiento. Para ilustrar la escala, no el peligro, los científicos modelaron qué pasaría si un cuerpo con la masa y velocidad de Atlas pasara cerca de la órbita terrestre.
Según su brillo aparente y su reflectividad, el núcleo tendría entre 1 y 2 kilómetros de ancho, con una masa cercana a 10.000 millones de toneladas. Viajando a 60 kilómetros por segundo, su energía cinética alcanzaría los 1024 julios, equivalente a decenas de millones de megatones de TNT. Ese número es solo teórico. Describe la energía total del movimiento, no un impacto previsto. Aún un sobrevuelo lejano a esa velocidad generaría efectos visibles, ionización del polvo, una fina envoltura de plasma, y si llegara a rozar la atmósfera, una brillante estela de vaporización. La atmósfera terrestre nos protegería de casi todo, pero la energía liberada superaría cualquier explosión humana conocida. Estos ejercicios no buscan predecir, sino entender los límites extremos. Ayudan a los planificadores de misiones a probar sistemas de detección y modelos de disipación energética para futuros encuentros interestelares. Hasta ahora, todos los análisis creíbles mantienen a 3I Atlas en una trayectoria segura y de salida. Una vez que cruce el Sol, el objeto es real, su energía es innegable y su trayectoria aún se está afinando. Las matemáticas son frías, pero el margen de error sigue siendo humano. A medida que octubre da paso a noviembre, la Red Mundial de Observatorios se prepara para diciembre de 2025, cuando se espera que 3I Atlas reemergirá de detrás del Sol. Astrónomos aficionados, universidades y agencias espaciales comienzan a coordinar la readquisición del visitante interestelar. El Pan-STARRS, en Hawái, el mismo que lo detectó por primera vez, programa una nueva campaña de observación. El Observatorio Vera Rubin, en Chile, aún en sus primeras operaciones, reservará un breve espacio en su calendario. Incluso la misión Gaia de la ESA ha incluido a Atlas en su lista de objetivos de diciembre para refinar su posición mediante paralaje. Los modelos predicen que entre el 9 y el 15 de diciembre, el objeto debería brillar lo suficiente como para reaparecer en el cielo del amanecer. Cada día perdido después de esa ventana duplica la incertidumbre, expandiendo su corredor de predicción por millones de kilómetros. Para los científicos, reencontrarlo es cuestión de precisión y paciencia. Para el público, es una prueba de confianza. En redes sociales crecen las especulaciones, aparecen relojes de cuenta regresiva y se anuncian transmisiones en vivo prometiendo atrapar a Atlas en directo. Pero el espacio no sigue los tiempos humanos. El objeto aparecerá, o no, cuando él decida hacerlo. Cada hora de silencio empuja el margen de incertidumbre un poco más hacia la conjetura. Dentro de las agencias espaciales, la precaución tiene prioridad sobre la velocidad. Cualquier actualización sobre un posible encuentro cercano con un planeta debe pasar por varias capas de verificación. Revisión de efemérides, análisis entre pares y aprobación interinstitucional antes de ser publicada. En el caso de 3I Atlas, ese proceso ha sido deliberadamente lento. El registro del Minor Planet Center no ha cambiado desde principios de octubre. Sigue mostrando la misma órbita usada antes de que el objeto desapareciera detrás del Sol. No hay alertas secretas ni advertencias ocultas. El congelamiento refleja simplemente el protocolo. Las agencias evitan hacer declaraciones prematuras que puedan provocar alarma o minar la confianza pública si más adelante los datos resultan ser rutinarios. Los comités de revisión dentro de la NASA y la ESA evalúan cada actualización no solo por su precisión matemática, sino también por su impacto comunicativo. La línea entre transparencia y exageración es delgada, y todos saben lo rápido que la especulación puede superar a la evidencia una vez que una historia sale del laboratorio. Por eso, el silencio cumple dos propósitos: garantizar credibilidad y evitar que la narrativa avance más rápido que los números. Aún así, para quienes están fuera de esas salas de revisión, el silencio se siente pesado. El retraso en la información se confunde fácilmente con secretismo. ¿Quién decide cuándo un riesgo es lo bastante real como para compartirlo? Meses de observaciones nos han llevado a una paradoja: un objeto interestelar detectado, analizado y luego tragado por el resplandor del Sol. Lo que comenzó como una anomalía, una órbita cambiante, espectros incompletos y un vacío de datos, se ha convertido en un espejo de cuán frágil puede ser la certeza en el espacio intermedio. Esto es lo que sí se sabe. 3I Atlas sigue una trayectoria confirmadamente interestelar. Su margen de error orbital es pequeño pero no nulo. Su composición es atípica pero natural, y ningún modelo creíble predice un impacto con la Tierra. La ciencia por ahora se mantiene firme.
Lo que queda pendiente son las nuevas mediciones, imágenes de readquisición, espectros actualizados y un ajuste refinado de la trayectoria cuando lleguen los próximos datos. Hasta entonces, las hipótesis se multiplican. ¿Fue el ensanchamiento de la zona de incertidumbre solo un efecto del vacío de datos? ¿Podría su composición metálica alterar sutilmente su presión de radiación y su movimiento? Cada teoría espera una observación más para sobrevivir. A mediados de diciembre, telescopios en 3 continentes apuntarán hacia el cielo antes del amanecer, buscando el tenue destello que pondrá fin al apagón. Cuando regrese, su brillo y su posición bastarán para cerrar meses de especulación en un solo fotograma. Cuando 3I Atlas reaparezca del resplandor solar, los datos revelarán una única verdad. Si imaginamos una amenaza, o si simplemente vimos lo desconocido cruzar la luz de nuestro sistema solar.